Amigos televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares que nos ven a través de la red de Arena TV y por medio de las redes sociales. En la tarde de hoy nos encontramos con el invitado, que es el señor economista Esteban Quirola, ex prefecto de la provincia del Oro. Economista, don Dagny, muy buenas tardes. Saludos cordiales, amables televidentes. Agradecemos a todos los sectores poblacionales que se conectan a nuestra señal. Y el saludo formal, efusivo y cariñoso para esa zona productiva como es San Vicente del Jobo y la parroquia La Cuca. Estamos con ustedes y en esta tarde, con la presencia de un político ecuatoriano, un político de la provincia del Oro, a quien le agradecemos, economista, por estar acá con nosotros. Son 60 minutos, dicen que en televisión es bastante 60 minutos, bueno, ¿no? Pero yo creo que nos va a faltar tiempo para dialogar con usted. Le dejo a nuestra audiencia para el saludo formal, distinguido economista. Bienvenido y gracias, le reitero. Muchas gracias por la amable invitación. Un gusto siempre estar aquí compartiendo con ustedes. Un abrazo fuerte a toda la gente de linda Arenillas. Bien, economista, para entrar en materia, 4 años de gestión lo tuvo usted en el periodo anterior. ¿Cómo se califica? Aunque uno tiene por qué calificarse, pero su gestión estuvo enmarcada en relación a qué nomás, al agro, la vialidad, recuperación de la producción agropecuaria. Háganos un pequeño síntesis de lo que fue sus 4 años en la prefectura. Bueno, yo tuve el gusto de tener un periodo especial de 5 años, ¿no? Fue el único en la historia. 14-19. Y exactamente, 14-19. Y nosotros nos basamos en 2 cosas: generar fuentes de empleo y poner plata en el bolsillo de la gente. A eso se dedicó prefectura permanentemente. Que si hacíamos sinfónica, sí, la sinfónica generaba empleo y hay gente que se profesionalizó y que hoy vive de la música. Que si nosotros hacíamos un programa para discapacidades, es para insertar a los discapacitados a la comunidad económicamente activa, lo cual generaba empleo y llevaba dinero a los bolsillos de estos jóvenes que tal vez nunca tuvieron la oportunidad. Que si hacíamos carreteras, ¿para qué? Para que se generen fuentes de empleo. Que si hacíamos riego, 54 sistemas distintos de canales de riego, ¿para qué? Para generar fuentes de empleo. Y de hecho, lo que nosotros hacíamos era que cada vez que hacíamos una carretera, la hacíamos pensando en el bienestar de los orenses. Cuando se hicieron las carreteras que llevaban hacia los naranjales, aquí te daban 40 naranjas por $1. Cuando se hicieron las vías que van hacia los centros avícolas, yo cogí la provincia con un pollo a $1.30, entregamos la provincia con un pollo entre 80 y 90 centavos y ahora cuesta más de $1.40. ¿Por qué razón? Porque las carreteras están en mal estado. Pero, ¿en qué basamos nosotros la gestión completa? Generar fuentes de empleo y poner plata en el bolsillo de la gente. Eso es lo que usted llamó en el plan desarrollo productivo, ¿no? A nivel de todas las expectativas que genera ese rubro de es correcto. El desarrollo productivo también tenía el programa de mecanización agrícola, que aquí en Arenillas está pues la granja de La Cuca, que perdía más de $200.000 al año, más de $500,000 al año. Hoy pierde más de 200.000 y con nosotros ganaba más de $200.000. Y el tema de desarrollo productivo es un tema integral, ¿no? Porque eso tenía semillas, tenía tractores, tenía capacitación técnica, tenía desarrollos de mercado. Nosotros hacíamos ruedas de negocios con nuestros productores, con El Coral, Tía, Supermaxi, Comisariato, los más importantes del país, y nos sentábamos a conversar de tú a tú. ¿Por qué? Porque Prefectura del Oro los respaldaba. O sea, el productor orense tenía ahí su mercado. Por supuesto, y abrimos mercado. Hay muchos productos que antes no tenían la oportunidad de, por ejemplo, estar en el Supermaxi y que de repente entraron al Supermaxi. Y yo recuerdo de personas que decían, oiga, nosotros estamos vendiendo 120 cajas al mes y de repente pasamos a vender 2.000 cajas al mes. La diferencia era abismal, pero en eso se enfocó nuestra administración. Y que hoy, post pandemia, es lo que se necesita. ¿Qué necesita la gente? Fuentes de ingreso, fuentes de empleo, dinero en el bolsillo del ciudadano. Y hay que corroborar algo de lo que está diciendo el economista, porque en verdad le digo
que se veía en las perchas el producto que había sido elaborado, por ejemplo, recuerdo, miel de abeja, Sí. que se producía por la zona de Palmales. Así es. Estaba en la percha de los supermercados de acá de la provincia. Recuerdo tanto el Sweet Eso and ya no Tasty. se ve ahora, le cuento. Sabe que estos muchachos no han dejado de producir. Sweet and Tasty tenía, la ventaja es que nosotros teníamos, no es que nos quedamos solamente con la miel de abeja, no, hicimos un producto que inclusive fue premiado, que era miel de abeja con semillas de marañón. Y fue premiado. Para mí fue un gusto ver que un producto que se desarrolló a partir de todas estas ruedas de negocios y que se desarrolló a partir de todo este apoyo al emprendimiento, de repente empezó a crecer y se empezó a colocar en varios lugares. Inclusive muchos salieron y se han exportado, como por ejemplo los sombreros de chanta de banano. O sea, sí podemos decir que están posicionados ellos en el Sí. trabajo, ¿no? Sí, bueno, correcto. Todo lo que nosotros hicimos, lo hicimos pensando en fases. No importaba si prefectura estaba o no estaba, una vez que se terminaba una fase, en esa fase funcionaba. Luego, si se completaba una segunda fase, obviamente se crecía, pero seguía siendo funcional. No es como en una casa que si usted no pone primero las columnas, después ya no puede poner las paredes, no, sino que era algo modular. Cada módulo era independiente y funcionaba. Y por eso es que esos más de 650 emprendimientos que Prefectura del Oro dejó en esos 5 años, aún están casi el 100% funcionando. Digamos, como diría la filosofía más simple, ¿no? Una gestión optativa social amplia, con un abanico Sí. de expectativas. Amplia, muy grande. con una integración no solamente social que incluía a la familia, inclusive ya en lugares donde en los barrios las personas que tenían un emprendimiento desarrollado junto con Prefectura, cogían a un vecino, cogían a algún muchacho que por ahí tal vez se quería perder en los malos vicios, se lo incluía, y eso también hizo disminuir en mucho. Nosotros tuvimos un programa muy simpático en el cual sacamos gente de la calle que estaba acostumbrada a arranchar celulares y pasaron a tener su propio emprendimiento. Decía, economista, yo arranchando celulares me hacía unos $80 a la semana y ahora con este emprendimiento de aluminio y vidrio me gano más de 800 al mes. Así es que la gente dice, mire, y ha sido tan fácil ganarse el dinero con el esfuerzo de uno propio sin tener que robarle a nadie, pero nosotros no habíamos tenido la oportunidad y estaban muy agradecidos ellos por la oportunidad que la institución les dio. Me parece muy bien la gestión que hizo la prefectura, y tienen que haber sido proyectos que tenían que haber dejado encaminando, ¿no es cierto? Pero no hubo el agradecimiento de la gente, no se pudo reelegir, señor. No crea que no hubo el agradecimiento de la gente. A nosotros la gente nos agradeció, nosotros tuvimos una gran votación. Obviamente hubo una división de votos. ¿Recuerdas el porcentaje? La gente, no se me viene a la cabeza el porcentaje, pero cuando tú hablas de más de 70,000 votos, estás hablando de un montón de personas. Sin embargo, más allá del tema de agradecimiento, la gente sí ha sido agradecida conmigo. Yo donde voy, probablemente puedo ser uno de los pocos políticos, aunque yo no me considero en la parte política, yo me establezco en la parte ciudadana, más que en el andarivel político. Yo puedo caminar por Arenillas y la gente me saluda, nos sonríe, nos agradece, hasta nos pide tomarnos una foto muchas de las veces. Yo me acuerdo de usted. Hace poco tuve el gusto de tomarme una foto con una niña y me dice, mire, economista, yo tengo una foto de mi niña con usted hace 7 años. O sea, una niña de 7 años. Claro. Y ahora la niña ya es una señorita de 14 años y se tomó la foto conmigo y nos tomamos la foto igualito, ¿no? Como era 7 años atrás. Y yo le digo, yo puedo sentir y puedo ver en la gente gratitud. Yo creo que más bien la gente se dejó engañar por múltiples ofrecimientos. Yo recuerdo que vino alguien y dijo, oiga, que Quirola no ha terminado de hacer esa carretera. Yo de prefecto en 15 días la hago. Pasaron 3 años para que inauguren la carretera del Jobo y mire en qué condiciones tan pobres se ha inaugurado esa vía cuando debería ser una vía que no, recién inaugurada, tú no la puedes recibir ni con baches, ni con huecos, ni con errores. Así es. La prefectura le faltó a lo mejor, y como hemos hecho un análisis aquí y con mi estimado Dani, se quedó de año con la vía Machala-Guayaquil,
que lastimosamente sigue durmiendo el sueño de los olvidos, porque al final con el amparo constitucional que puso el asambleísta Falqués, se cerró esa vía, definitivamente paralizada la obra. Mira, esa vía Guayaquil es un peso que yo tuve que tirármelo al hombro sin tener nada que ver en el tema. Cuando nosotros recibimos la prefectura, de una manera ilegal y legítima, se devolvió la competencia de la vía Guayaquil a el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Por lo tanto, Prefectura del Oro dejó de tener injerencia en la vía y Prefectura del Oro no tiene nada que hacer en la vía. Y de hecho, cada vez que ustedes escuchen a alguna persona que esté candidato a prefecto hablar de la vía Guayaquil, ya saben que les está mintiendo. Ahora, otra cosa hubiera sido, si no nos hubieran quitado la competencia, nosotros esa vía la hubiéramos terminado de hacer en 3 años, prácticamente. Te hablo desde Tillales hasta Río 7, que es la parte de competencia de la provincia. Ya desde Río 7 para allá, ya pasa a ser Azuay y Guayas, que son otras jurisdicciones. No, pero la Prefectura del Oro no tiene competencia sobre sí, la yo sé vía que Guayaquil. no tiene competencia, es pero netamente estatal. no tiene competencia, pero sí tienen que una presión política para que se pueda haber construido esa obra, que es fundamental para el desarrollo agrícola, camaronero, avícola de nuestra provincia, ¿no? Cuando se hizo la concesión, y de hecho hay un video sumamente fuerte que hubo inclusive con los sindicatos de aquí de El Oro y de Arenillas en Huaquillas, y hay una intervención sumamente fuerte y agresiva de mi parte porque estaban engañando a la gente. Ellos no esperaban que el prefecto vaya y se siente en una socialización, y cuando empezaron a pasar un documento para que firmen, yo me paré y les dije, oigan, digan la verdad, ese documento que ustedes están haciendo firmar es para decir que ya aquí se hizo una socialización y que tiene que ser aprobada. Y ahí fue que la gente se dio cuenta. Yo les hablé fuerte y les dije, nosotros no podemos permitir que una vía que vale 36 millones, ustedes estén cobrando, creo que eran 410 millones de dólares por una vía que vale 36. Que la primera inversión se iba a hacer recién en el año 2021. Y no me equivoqué, ahí está. ¿Cuándo empezaron a hacer los pedacitos que hicieron de la vía Guayaquil? En el 2021. ¿Cuándo van a terminar de hacer esa vía? Probablemente en el 2027. Y el otro problema es que el Estado les da 14.5 millones de dólares todos los años. ¿Para qué? Si no hacen absolutamente nada. Esa plata se la comen porque no la reinvierten en la vía. Yo sí tuve una posición firme de que la vía se haga, de que se anticipen los plazos y que el Estado no tenga por qué poner dinero cuando es una concesión. Cuando es una concesión, el concesionario es el que pone dinero. El Estado no tiene que poner, y peor, si imagínate, si el Estado ha puesto hasta el día de hoy 14 millones por año, y estamos hablando de que ya vamos al 6º año, estamos hablando de casi 90 millones de dólares, sí, con 36 que el informe ejecutivo de prefectura decía que se hacía todas las vías y había que gastar más o menos 4 millones y medio más en hacer los puentes. Nos va a pasar lo mismo con el tramo Naranjal, entrada de Tenguel, porque están haciendo los peajes, pero la vía todavía no la comienzan a trabajar. A propósito de la estación de peaje, usted fue uno de los que se oponía a eso, ¿no? Nosotros... No es que se oponía a que nos paguen, sino que se haga para que cobren, algo así. A ver, ahí hay que entender la concesión como tal. La concesión lo que dice es, primero que todo dice, la vía que yo construí con los dineros de La Paz, se la voy a entregar a usted para que usted gane dinero. Eso es lo que dice la concesión. ¿Qué dice el Tratado Internacional de la Paz? Que nadie puede usufructuar de fondos internacionales, por lo tanto es un vicio de nulidad. Segundo, si usted va a concesionar y yo le voy a dar a usted más del triple de lo que cuesta hacer la vía, entonces ¿para qué la concesiono? ¿Cuándo se concesiona una vía? Cuando no existe la capacidad física dentro de las entidades del Estado para construir una vía. Dígame ¿usted cree que Prefectura del Oro no tiene la capacidad para construir una simple carretera de 36 kilómetros de asfalto? Por supuesto que sí la tiene. Entonces ahí hay otra ilegalidad. Y la tercera ilegalidad, y la más fuerte, es que existe una concesión firmada a sabiendas que existe un contrato vigente con la empresa pública de vialidad de la provincia del Oro.
Entonces, ese es otro vicio de nulidad. Pero un tema más grave todavía es que quien firma la concesión por parte del Estado y el que firma la concesión por parte de la empresa privada, los dos están sindicados. Y ahí inclusive, no sé si ustedes recuerdan que se hablaba de que decían que habían dado medio palito por una coima. Bueno, ese medio palito se refiere a la concesión Río 7 Guaquillas, pues. Entonces, ¿cómo puede ser posible que haya una persona que está sindicada por ese medio palito y que la concesión no haya sido ni siquiera revisada? Pero lastimosamente eso es lo que está sucediendo. Esa vía ya fue pagada en su totalidad por el Estado, pero penosamente el concesionario no la ha construido. Bueno, falta un poco de decisión política, de buscar los argumentos legales para que esto se revierta, ¿no? No, Porque hay decisión política, autoridad. Me parece que la autoridad viene pegada por el aspecto El político. Estado le da la herramienta, que es la Constitución. Nosotros desde prefectura económica. pusimos las denuncias, nosotros desde prefectura pusimos, lo hicimos en la época del presidente Correa, lo hicimos en la época del presidente Moreno y nunca quisieron escuchar. Yo recuerdo que le dije a Lenín, presidente, esto está pasando. Y me dijo, no he sabido, hazme llegar. Le hice llegar y no pasó absolutamente O sea, los nada. intereses políticos y económicos son más fuertes que las decisiones soberanas para el desarrollo de una ciudad o de un pueblo, ¿no le parece? Esa concesión nunca debe haber existido. Lo que debió haber sucedido es que Prefectura del Oro construía la vía y se acababa el problema. Con el prefecto Esteban Quirola se comenzaba una obra y se terminaba, Por porque supuesto. lastimosamente, y es bueno criticar las cosas, ¿no? Ahora se están queriendo hacer carreteras, o se comenzó a lo loco, a dañar las vías y se las va dejando ahí. Y como usted mencionó, pues, y hemos criticado la construcción de la obra San Vicente del Jobo Arenillas, que valió más de $1 millón, y antes de inaugurarla, 24 horas antes de inaugurarla, le pusieron 32 parches. O sea, yo creo que también nos falta un poco a los arenillenses de ponernos un poco más duros y decir, bueno, hagan las cosas bien. Vamos al sentido común. Concluyo con esto, y la vía que va por la Santa Rosa Jumón. Santa Rosa La Jumón, Cuca. la Cuca, destruyeron el poco pavimento que había y lo Levantaron el dejaron pavimento, pavimentado. claro. La vía Palmales y el eje vía también ya se está destruyendo. O sea, hacer las cosas al apuro, Miren, por ganar un voto. Vamos al sentido común. Usted va y compra un par de zapatos nuevos. ¿Usted compraría un par de zapatos nuevos que tiene un hueco y un parche? No lo compraría. Así es. Si usted va a comprar una camiseta nueva y la camiseta tiene un hueco y le dice, no, venga, yo se la zurzo, y se la parchan, ¿usted la compraría? No la compraría. En el sector público es exactamente igual. El pueblo no tiene por qué recibir una obra por la cual se pagó con dinero del bolsillo de los orenses, una obra remendada. Debía haberse hecho de buena manera y como tiene que ser y de primera, y no un asfalto pobre, y peor aún, si se demoraron 3 años en hacer algo que tenía que haberse hecho en 6 meses, y que se dejó avanzada en más del 90%, o sea, no es que hicieron toda la obra, no, esa obra quedó contratada, quedó financiada, quedaron los materiales, quedaron las canteras, quedaron las maquinarias, que nosotros compramos más de $10 millones en maquinaria, que con eso se asfaltó y se lastró gran parte de Arenillas. Yo tengo el gusto de decirles que cuando Arenillas en el 2014 no tenía ni la 10ª parte de lo que tuvo de asfalto en el 2019. Y tengo el gusto de decirlo que lo hicimos colaborando con el alcalde John César Cherres. Y para nosotros era un gusto venir a Arenillas y hacer asfalto. Y casi siempre los convenios decían, por decirte, 1.2 kilómetros. Y terminábamos haciendo 1.4, 1.5, 1.7, porque no nos ceñíamos al número. No nos ceñíamos sino a la necesidad de la gente y al gusto de servir a la gente. Imagínate, ¿qué hubiera sentido usted si usted está en esta esquina y solamente asfaltaron hasta la esquina anterior de la suya? ¿Qué sensación puede tener usted? Es una sensación de impotencia, como decirle, oiga, pero ¿qué les costaba llegar un poquito más acá donde estoy yo? Entonces nosotros cuando hacíamos las obras,
siempre buscábamos que la obra llegue hasta un punto donde realmente finaliza, ¿no? Es que la... y eso lo aprendí, déjeme contarle esta pequeña. Eso lo aprendí en la zona de pasaje. Se había calculado el presupuesto, se hace el presupuesto, y usted puede creer que la obra terminaba justamente antes de la escuela. O sea, por sentido común, obviamente la escuela necesita pues el asfalto para que no, cuando los carros cuando pasen no hagan polvo en la escuela. Y yo les dije, de ahí en adelante se cambió la filosofía y la manera de hacer las obras. Y se decía, a ver, vamos a hacer una obra que sea hasta un punto donde es razonable que termine la obra ahí, ya sea por temas presupuestarios o por lo que fuese. Y si no nos alcanza, pues bueno, vamos buscando la ayuda de los vecinos, vamos buscando la ayuda del sector privado, pero nunca se dejaba una obra inconclusa. Y nosotros no salíamos de un lugar hasta que no se terminaba, y se terminaba por etapas. Por ejemplo, la vía Zaruma-Cinsado-Salvias. Es una vía que se hizo en 7 etapas, que nos tomó mucho tiempo hacerla, sí es verdad, pero yo dejé faltaba hasta el último metro cuadrado de esa vía. Y nos criticaban porque esa vía se terminó haciendo hasta haciendo un bingo, que nos regalaron un toro, un torete. Y se hizo un bingo para terminar de completar las horas extras de los obreros, para que se avance de mejor manera. Pero terminamos de hacerla, y para mí es un gusto, para mí no es ninguna vergüenza, sino que más bien es un gusto decirle a la gente que nosotros logramos terminar esa obra poniendo el hombro todos, desde la sociedad civil hasta el sector privado, junto con la empresa pública. Un ratito, Dani, le interrumpo con esta última. Es que la función del funcionario público, disculpe la redundancia, es esa, pues, saber administrar los recursos que le llegan a usted. O sea, usted no necesita, y como yo le he dicho, no necesita tener la caja llena de plata, pero si usted puede gestionar las cosas, ¿no? Como usted dice, amigo, hicieron un bingo, hicieron una rifa, pero la idea es usted como administrador saber manejar bien los recursos económicos. Correcto. Y eso es lo que la ciudadanía pues también ya se está hastiando, es de que llega la plata y se coloca 4 o 5 cositas y se acabó el presupuesto, ¿no? Entonces, enhorabuena. Tiene toda la razón, y comparto con usted la idea. Otro detalle del que usted hablaba es que ahora las obras son virtuales, ¿no? Las obras dicen, hemos hecho la vía de tal lugar a tal lugar, 6 kilómetros, y pasan el video lindísimo de la vía. Y cuando tú vas, no han hecho ni 1 kilómetro, pero ya publicaron la vía. Y ya todo el mundo piensa que esa vía está hecha, y todo el mundo dice, mira cómo ha hecho. Y es un engaño a la gente, es una falsedad. Y eso no se puede hacer. La gente ¿Eso está ocurriendo ahora, sí, por ejemplo? Son puras obras virtuales. Y lo peor de todo es que tuvieron la desfachatez de, en plena sesión solemne, al frente del ministro de Gobierno, frente al delegado del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, decirle al ministerio, yo no tengo la plata para cumplirte con la contraparte, pero igual te voy a recibir la plata para hacer un convenio que es ilegal, ilegítimo, porque ¿cómo yo firmo un convenio si ni siquiera tengo las partidas presupuestarias para la contraparte? Entonces imagínate, a ese nivel hemos llegado en la provincia de Loro, lastimosamente, de públicamente decir, en la provincia tenemos un prefecto mentiroso. Yo voy a tomar una palabra que usted dijo, obras virtuales, y lastimosamente la nueva juventud es ociosa en el sentido de que se manifiestan, critican. Pero no hable mucho mal de los jóvenes porque voy a los jóvenes, voy a los jóvenes que ¿comparado con quién? Dijo uno. que critican, ¿no es cierto? Que hacen las críticas, pero hacen las críticas solo en las redes sociales, o sea, sentados, arrimados en el mueble y comienzan a mandar mensajes, no, yo no estoy de acuerdo, pero hasta ahí se limitan. O sea, hay que estar en territorio. Utilizo la palabra un poco a lo mejor fuera de tono, ocioso, es porque si yo estoy inconforme con algo, yo salgo pues, yo voy a decir, bueno señor, hágame las cosas bien, porque las cosas se las pide con altura y de frente, no Correcto. Se las pide con la cabeza abajo ni de rodillas. Correcto, estamos de acuerdo. A ese tema me refiero que usted dice obras virtuales, y yo concluyo con esto de que la juventud de ahora se manifiesta virtualmente, claro, mire, en el territorio. Mire,
cuando nosotros estamos en la institución, nosotros recibimos un carro con 28.000 kilómetros de recorrido. Y cuando yo entregué ese vehículo tenía más de 350.000 kilómetros de recorrido, más mi carro personal que tenía más de 150.000 kilómetros de recorrido. Eso le dice que yo recorrí aproximadamente 500.000 de kilómetros durante mi gestión. Y no 500.000 de kilómetros yendo a Guayaquil o yendo a Quito, no, aquí, que recorriendo en la provincia. Todos los días nosotros salíamos al campo. Y yo, se me viene a la mente que eso nos llevó a nosotros a siempre socializar. Hay una obra que está por aquí cerca, y en esa obra nosotros esperábamos demorarnos más o menos 3 meses y medio. Y de repente fuimos a la socialización, porque a mí me gustaba primero preguntarle a la gente si la obra era lo que ellos querían, o qué más podíamos hacer, o cómo más podíamos ayudar, o si había otra necesidad. Pero nos dimos cuenta de que esa retroalimentación también nos hacía ahorrar. ¿Y cómo fue el ahorro? Llegamos a un lugar y este señor me dice: economista, ustedes están trayendo material de allá tan lejos, ¿y por qué no cogen material de aquí nomás, de un pedacito que yo tengo de tierra? Yo le digo: ¿cómo así? Ahí yo tengo una cantera. Yo le digo: ¿y qué tal es el material? Vamos para que usted lo vea. Entonces, en plena socialización, nos paramos. Le digo: ¿qué tan lejos está? No, aquí a 200 metros. Imagínense, a 200 metros. Entonces, cuando fuimos a ver, efectivamente, 200 metros de la vía, y el material era espectacular. Sacamos un documento del ministerio para que nos permitan sacar material de esa cantera, y una obra que nos iba a tomar 3 meses y medio la hicimos en 5 semanas. Gracias a que la gente retroalimenta a la institución y te dice, los que conocen el entorno, te dicen cómo se debe hacer las cosas. Y ahí es cuando funciona el prefecto en territorio, cuando tú puedes ir, ver, darte cuenta, tener criterio y tomar las mejores decisiones. Imagínense cuánto se ahorró Prefectura del Oro en 2 meses de trabajo. En maquinaria, en aceite, en combustible, en personal, en transporte, en tiempo mismo. Y la gente dijo: economista, pero lo que está aquí, miren, lo que nosotros nos ahorremos aquí, díganme qué más podemos hacer. Hicimos varias guardarrayas adicionales y estábamos gustosos porque la cantera estaba cerquita. Entonces, así es como nosotros hacíamos en territorio. Y yo escuché en algún momento un prefecto decir: nosotros recorremos 3, 4 cantones revisando las obras cada vez que salimos a recorrer. Yo me ponía a pensar y decía: nosotros cuando veníamos a Arenillas teníamos tantas obras que no nos alcanzaban 2 y 3 días para recorrer todas las obras. ¿Cómo es que un prefecto recorre 3 cantones en un día? O sea, ¿qué tienes? ¿Una obra en cada cantón? Así es. Nos vamos a un pequeño corte. Allá vamos a un corte y Amigos televidentes, un pequeño corte comercial y regresamos. Para Masnet, el primer internet de ultra alta velocidad. El servicio es importante, por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50-50. Renuévese con Masnet. Internet y TV cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas. Le ofrecemos internet con el nuevo sistema GPON 4G de ultra alta velocidad mediante fibra óptica. Contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo. Disfrute de nuestros planes estudiantiles, familiares, empresariales. Contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada, óptima y de calidad. Llámenos o escríbanos al 0964-074-065. Correo electrónico info@mastv.site. Nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento. Visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio San Vicente, junto al subcentro de salud. Si usted es abonado de Arena TV, la instalación de internet es totalmente gratis. Aproveche nuestra promoción. Masnet, el mejor servicio de internet y TV cable en Arenillas.
Moli, restaurante y piqueos, donde el viaje más delicioso comienza en su paladar. Le ofrecemos una variada gastronomía con los platos típicos de nuestro Ecuador. Deguste con nosotros de un desayuno completo y variado, con bolones de queso, chicharrón, maní y mixtos, tigrillo, motepillo, longaniza frita, seco de pollo, carne guisada, bistec de carne, guatita, churrasco, tallarín de carne. En almuerzos, caldo de pata, locro de verduras, repe blanco, sopa de pollo, sopa de haba. Además, lo más delicioso en mariscos, como ceviche de camarón y pescado, chupé de camarón, caldo de cangrejo y mucho más. Atención de lunes a sábado en horarios para desayuno de 7 horas a 9 horas 30 y para almuerzos de 10 horas 30 a 14 horas. Realizamos entregas a domicilio sin costo adicional dentro del casco urbano. Contáctenos a los celulares 0986 437 933, 0990 989 506. Visítenos en la avenida Raúl Frías Aguirre, frente al Colegio Técnico Arenillas. Moli, restaurante y piqueos, el verdadero sabor de casa. Bien, amigos televidentes, muchas gracias por permitirnos seguir en sus hogares. Estamos con el economista Esteban Quirola, ex prefecto de la provincia de Loro. Bien, economista, los presupuestos de pronto difieren en algo, pues usted tuvo antes de la pandemia y la prefectura de ahora atravesó una crisis económica, recortes presupuestarios, pero ahora no hemos recuperado porque con el petróleo a $100 y pico, pero lastimosamente el gobierno, pues en vez de invertir el dinero, lo tiene guardado como reserva, ¿no? Para poder tener un índice mejor de riesgo país. Es como que yo le digo, yo tengo plata en la cuenta de ahorros, pero a mi familia la hago atravesar situaciones económicas complejas. ¿Cómo podemos variar o cómo manejó su presupuesto con el presupuesto de ahora? Bueno, el presupuesto que tiene la prefectura actual no difiere del que yo tuve. Como usted dice, los ingresos variables son distintos por el alza del precio de petróleo y probablemente la actual administración reciba tal vez un poquito más de lo que nosotros tuvimos en su momento por año. Pero ahí hay un detalle, ¿no? La gente dice, no, es que hubo pandemia, pero Prefectura del Oro en pandemia redujo sus gastos. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los programas sociales fueron suspendidos. El detalle es que los programas sociales fueron suspendidos, pero Prefectura del Oro los eliminó antes de que empiece la pandemia. Antes de que empiece la pandemia ya no funcionaba la farmacia, ya no renovaron los convenios con el MIES para adulto mayor, para las guarderías de los niños o los CBBs, los centros del buen vivir. Ya no funcionan las escuelas de fútbol, que aquí teníamos escuelas de fútbol también en varios cantones. Lastimosamente, Prefectura del Oro eliminó sus proyectos sociales y uno dice, bueno, debe haber sido para algo bueno. Fue para remodelar la fachada de la prefectura. Cuando a mí me pasaron el proyecto de prefectura, el proyecto hablaba de aproximadamente $550,000 en arreglar la prefectura. Se gastaron, y yo dije, bueno, yo no creo que sea necesario gastarse en una fachada, que nuestra fachada de prefectura no es que era fea, era bonita, era antigua, sí, pero no tenía problema, no corría riesgo el edificio, no había ningún problema estructural, ni nada por el estilo. Sin embargo, para mí, en plena pandemia, gastarte $1.400.000 en una fachada es una irresponsabilidad. Nadie con 2 centavos de inteligencia se hubiera gastado en plena pandemia en comprar un televisor de 300 o $400.000 en lugar de ese dinero ponerlo en el centro médico. El centro médico lo cerraron, ya no funciona. Atendía más de 52,000 personas al año. Hoy está cerrado, la farmacia no funciona. ¿Dónde estaba funcionando? Eso queda justamente frente al municipio. Donde era antes la gobernación, creo yo.
Así es. Bueno, pero a ver, economista, la reingeniería, como hablan los ingenieros, sobre el asunto del frontispicio, para ponerle un buen concepto, del edificio de la prefectura, y es para la imagen del prefecto, pues en funciones. Sí, pero yo no estoy dispuesto a gastarme 1,5 millones de la plata del pueblo. ¿Y quién está pensando en la reelección, pues? Bueno, pero aunque esté pensando en la reelección, no tiene por qué pagarse del bolsillo del ciudadano. Dime qué saca la provincia con un televisor sanitaria, en plena pandemia, exactamente. Correcto, economista. O sea, más te importa tu imagen que la salud del pueblo, no puede ser. Correcto. Ahí usted tiene toda razón en la fundamentación que está haciendo. No, sigue. Sigue nomás, hágalo. No, termine el tema porque quiero toparle otro temita que está ahorita en moda. Bueno, es que yo quería ya escuchar del economista, y creo que nuestra audiencia está en lo mismo. Él, cuando estuvimos aquí hace un momento, dijo, no soy candidato. Ese es candidato cuando ya se está inscrito, ¿no? Sí soy candidato. En este momento soy candidato dentro del movimiento Sí88 para ser candidato a la prefectura de El Oro. ¿No? ¿Sigue en el movimiento 88? Sí, ¿Sigue la alianza? Yo soy creador fundador del movimiento Sí88, y el movimiento Sí88 ha hecho ya acuerdos con la lista 1 y con Renovación Total, que es la lista 33. Con ellos estamos tenemos ya una alianza provincial declarada, aunque con la lista 1 en algunos lugares no vamos juntos, pero provincialmente sí vamos juntos. De hecho, la semana pasada fui electo como el presidente formalmente del movimiento Sí88. Economista, ¿en qué momento se consolida ya definitivamente o se oficializa la candidatura por parte de los movimientos que van a hacer alianza? Cuando te inscribes. En el momento que se inscribe en el momento que tú estás inscrito, electoral, tienes que pasar el proceso de impugnación, termina el proceso de impugnación, y una vez que pase el proceso de impugnación ya estás formalmente inscrito como candidato. Pero para el colectivo provincial ya el economista es uno de los aspirantes a la prefectura. Sí, mira, ¿no? yo siempre digo, los políticos antiguos, cuando tú les preguntas, ¿vas a ser candidato? ¿Quieres ser candidato? La gente dice, no sé, lo que diga el pueblo. No, yo no ando en ese andarivel político, ando en el andarivel ciudadano. A mí me preguntan, ¿vas a ser candidato? Sí, voy a ser candidato. ¿Quieres ser candidato? Sí, quiero ser candidato. Hay que ser frontal. Y le asiste un derecho constitucional. Sí, porque todos podemos querer participar, pero más allá de que te asista un derecho, es una intención. Si tú supieras que existe un prefecto haciendo un buen trabajo, ¿qué sentido tiene ser candidato? Pero como el trabajo es mediocre, obligatoriamente hay que participar para que eso sea distinto. Ahora, hay que levantar una nueva información para elaborar el plan de trabajo, ¿verdad? Pregunto, en el levantamiento de esa nueva información, ¿en qué nos vamos a fundamentar? ¿En lo que está haciendo la actual prefectura? ¿En lo que nosotros ofrecimos y aplicamos 14-19 y algo se nos quedó y lo vamos a incorporar acá? No, cambia totalmente. ¿Otro escenario? Pospandemia es otro escenario, pero pospandemia no es distinto del post-extractivo que ya se vive en Zaruma. En Zaruma, por ejemplo, sacan el oro y con ese dinero tienen que reinvertir en algo que sea sustentable para cuando ya se acabe el oro. Pospandemia es algo parecido. Tú tienes que reinvertir todos los recursos que tengas en generación de fuentes de empleo para que seas autosustentable. Y en eso se basa, ¿no? En eso se tiene que basar todo gobierno, en generar fuentes de empleo y en poner dinero en el bolsillo de la gente. Parece que se pierde un poco la noción de cuál es la función de un prefecto. Y te voy a decir algo que se puede escuchar duro, y no es que quiero echarle la culpa tampoco a los prefectos del Ecuador, pero si los prefectos del Ecuador son los encargados de dar riego, son los encargados de ver por la producción agrícola, son los encargados de ver el tema de generación de fuentes de empleo. La vialidad.
que las vías estén en buen estado. ¿Tú crees que hubiera habido un paro nacional como el que hubo si los prefectos hubieran hecho su trabajo? Te pregunto. Probablemente no, porque la gente no estuviera pasando necesidades, pues. Y ese es un detalle que hay que analizar. ¿Por qué razón hay incomodidades? Porque los prefectos no están haciendo su trabajo. Ahora, usted tuvo un principio fundamental en una de sus directrices en el plan de trabajo, y lo voy a parecer repetitivo, pero tengo que decirlo una vez más: desarrollo productivo. Y yo esas palabras las asocio con vialidad, y esa vialidad la asocio con el problema de decenas de comunidades rurales economistas en pleno siglo XX que estamos viviendo, siglo XXI, perdón, que estamos viviendo. Seguimos teniendo problemas. Un ejemplo: Manaví del Oro. Llueve fuerte, aislado Manaví del Oro. Correcto. Imagínense, allá no llegó la prefectura, no llegó la municipalidad. Estoy hablando de vialidad, porque sí. Para usted manejar el tema del desarrollo productivo, yo creo, y si me equivoco, oriéntame, economista, prioridad 1, la vialidad que esté expedita. Correcto. Mira, nosotros llegamos a hacer una carretera asfaltada hasta el ingreso para ir hacia Manaví del Oro. Me parece que es la Chacras Balsalitos Quemazones, ¿no? Ya. Que llega hasta ese lugar. Y nosotros sí lastramos. Antes de Unión Lojana. Correcto. La carretera que va hacia Manaví del Oro. Antes era terrible, antes llovía y era imposible llegar. Ahora tú llegas, existe el lastre, entonces nosotros como institución sí llegamos hasta ese lugar. Que sí, que nos faltó más tiempo para seguir haciendo más cosas, por supuesto que nos faltó más tiempo, pero el tema del desarrollo productivo es esencial. Y es que ahí es donde quiero llegar. Es integral. El próximo plan de trabajo, que tiene que ponerlo en manos del pueblo, tiene que ver mucho en el tema de vialidad, porque en el Oro estamos mal en vialidad, economistas, por supuesto. Yo compré $10 millones en maquinaria para la vialidad. Lastimosamente, los últimos 3 años no se ha atendido la vialidad rural. ¿Dónde se ha gastado la plata? Se ha gastado la plata en hacer la vía Machala, que llega hasta la Panamericana, la famosa vía Balosa. 20 millones de dólares. Eso quiere decir que se gastaron la plata 24. Del 100%, ojo, del 100% de todas las obras públicas de la provincia de El Oro, de 3 años en una vía. Zona productiva en economista. una. No, eso no es zona productiva. No. Porque la zona Balosa, que va... así es. Correcto. La vía Balosa es solamente una vía alterna de una Panamericana que ya existe de 6 carriles. Explíqueme usted, si hay una vía de 6 carriles, ¿para qué usted quiere hacer otra vía de 4 carriles en el mismo lugar? ¿No le parece más razonable que vengan a atender a gente como Manaví del Oro, Cahuelampa? Es que allá hay más votos, pues, economista. Pero es irracional de todas maneras. Y es penoso, porque mientras hay gente que está padeciendo, a otros le vas a dar una vía que les da exactamente igual si la construyes o no la construyes. Porque ¿qué sacas tú? Ni siquiera la vía Guayaquil tiene 4 carriles. ¿A ti te parece que la vía Balosa tiene más importancia que la vía Guayaquil? Pero hay una cosa que valoran los ciudadanos economistas, al menos por lo que yo los escucho. Machala, ciudad que tiene, ahora sí podemos decir, cualquier cantidad de vías de acceso a la ciudad. Bueno, Machala siempre las ha tenido, ¿no? Siempre ha tenido la vía principal, que la hizo el gobierno nacional, que la hizo, creo que son 6 carriles por cada lado, que se amplió y que ahora con el nuevo puente que va sobre el río Jubones, que uno tiene que llegar hasta la Y de Bella India, que justamente nosotros hicimos ese puente, y que ese es el contrato por el cual la concesión de la vía Machala, Río 7 de Huaquillas es nula. Yo creo que eso fue un acierto, pero eso es del gobierno nacional. La ferroviaria sí, eso es un tema cantonal, eso ahí interviene solamente y únicamente la alcaldía de Machala en construirla. Claro. Pero mire, la ferroviaria es una vía
que probablemente es paralela a la 25 de junio, pero es una vía de descongestión para que los carros pasen al puerto. También está la vía de la Primavera, sí, y también está por el otro lado la vía Balosa y la vía Pajonal. Pero si usted se pone a analizar, son 5 vías de acceso para una ciudad que tiene más de 300.000 habitantes. Economista, vamos a topar un temita que, como le he dicho anteriormente, que está de moda ahorita por los políticos, y en Guayaquil se habla de Guayaquil. Para ir a Guayaquil hay que pedir pasaporte. El Estado federalista, según la Constitución, artículo 1, el Ecuador es un país independiente y descentralizado. Ahora se está hablando del aspecto federal. Y en su tiempo el alcalde Nebot, pues con 20 años en la alcaldía, no lo pudo conseguir. Y cuando pidió esas competencias, pues lo pidió como quiere un federalismo a la carta, ¿no? Con cosas buenas para él, pero para el resto de ciudades que, como quien dice, la carne para él y el hueso para el resto. ¿Usted comparte esa inquietud que se está generando ahorita? Primero que todo, ¿por qué nace la inquietud? Vamos a la raíz de las cosas. ¿Por qué inquietud, nace la inquietud? Nace por una disconformidad. La inquietud sale porque hay inequidad dentro del Ecuador. Correcto. Ciudades de primero, segundo y tercer orden. Y penosamente así se definieron inclusive en los ABC, desde tránsito hasta el nivel de las autoridades. ¿Y por qué sale este tema? Por las inequidades, porque existen disparidades y como yo digo, es igualmente injusto darle a 2 iguales desigual que a 2 desiguales igual. Y esa es una realidad que vivimos. Yo veía los porcentajes de participación que hay y, por ejemplo, veía que el oro no llega a aportar ni con el 1% de las recaudaciones que registra el SRI. ¿Pero sabe por qué? Sí. Siendo el oro el que más camarón produce, siendo el oro el que más oro produce, siendo el oro uno de los mayores productores de cacao, siendo el oro uno de los más grandes productores de banano, ¿por qué no salimos en las páginas amarillas, como se dice vulgarmente? Porque penosamente una empresa que es mediana dice, el SRI en Machala molesta mucho, yo voy a poner una oficinita en Guayaquil, ahí como allá soy mediano y acá en el oro soy grande, entonces paso desapercibido, el SRI no me molesta mucho, y resulta que se inscriben en Guayas. Así es. Tributan en Guayas. Y esos tributos ya no se ponen aquí en el oro. Yo le hablo del año 2006, que yo decía, para que la plata del oro se quede en el oro, hay que cambiar eso. Primero tiene que cambiarse el detalle de dónde se tributa. Se tributa en el origen de la producción. Si usted tributa en el origen de la producción, eso quiere decir que el oro primero va a mantener un lugar correcto. Y el tema del federalismo nace porque todo es centralizado. ¿De dónde nace la centralización? La centralización nace de la época de la colonia. Y no nos hemos dado cuenta de que eso es algo que se nos olvidó quitar desde la época de la colonia. Nosotros ya no dependemos de un reino, o no dependemos ya del rey de España. Nosotros tenemos independencia, pero resulta que el gobierno central funge como si fuera un tema monárquico, porque ellos son los que hacen y deshacen y todo se hace centrado en ese gobierno central. Dice, no, es que vamos a descentralizar zonificando. ¿Sabe lo que hicieron las zonales? Las zonales lo que hicieron fue territorializar la centralización. ¿Por qué? Porque usted aquí quiere hacer algo en temas de educación. De deporte. De educación. De deporte, que creo que está en Zamora el deporte. O sea, tienes que irte a decía alguien, creo que por allá son los Yanganates, no sé qué es por allá. Pero tienes que irte por allá a ver un tema de deporte. Cuando tienes que ser descentralizado y tienes que irte de aquí a Zamora para que de Zamora le pregunten a Quito si el de Quito permite que el de Zamora autorice para que le diga al del oro a ver si podemos ejecutar. Es un absurdo. Debe de eliminarse totalmente esos temas zonales y cada provincia debe de asumir. La ley ya lo contempla.
tú ya puedes tener constitucionalmente competencias. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos la competencia ambiental, nosotros ejecutamos una competencia ambiental. Pedimos competencia de turismo y ejecutamos competencias de turismo. Y ese es el problema. Tienen que eliminarse esas zonales, tienen que... y tiene que cada ministerio tener sus carteras y deberían de coordinarse. Yo recuerdo que nosotros hacíamos el trabajo con 17 personas a nivel provincial, lo que el Ministerio de Agricultura hacía con 150 personas. Entonces, y encima era un tema de si yo hago o no te dejo hacer, un problema. Ahí tiene que haber una descentralización y no puede haber un traslape de funciones. Y en el momento de que eso se elimine, ojo, el tema del federalismo nace no por lo que nos falte, sino por lo que nos sobra. Nos sobran tentáculos que nos retienen y que no nos permiten avanzar. En el momento que tú empiezas a quitar todo ese montón de entidades burócratas y centralistas que no hacen otra cosa que detener el desarrollo del Ecuador, entonces en ese momento ya no tiene sentido ser federalista porque ya no necesito esa independencia porque ya tengo esa independencia. ¿Y no será que el centralismo se genera por los malos funcionarios también? Porque hay funcionarios a cuenta de que ya tienen el nombramiento en alguna institución del Estado, no quieren hacer las cosas bien. O sea, en mi negocio me maneja el Ministerio de Telecomunicaciones y uno para sacar una cita en Arcotel tiene que tener 2 quintales de paciencia y 28, 30 horas de sentado ahí para que le puedan atender una llamada. O sea, ¿no será que los funcionarios entorpecen también? Sí, estoy de acuerdo con usted. Es penoso ver cómo en las instituciones públicas no se da la atención necesaria. Y qué pena en lo que hemos caído. Mire, el otro día conversaba con una persona que necesitaba irse a sacar un cupo en Argentina para estudiar. Y resulta que no se puede ir porque no puede ir a sacar el pasaporte. Antes uno iba a la gobernación, pagaba su pasaporte y lo retiraba. En otros lugares del mundo tú pagas tu pasaporte y te lo mandan por correo a tu casa. Pero ahora resulta que aquí tienes que esperar 2, 3, 4, 5 meses a que te den una cita para darte el pasaporte. Es penoso en lo que hemos caído, pero el problema es que el exceso de burocracia causa esas trabas. Y esas trabas, muchas de las veces, cuando usted no tiene esos 2 quintales de paciencia, pero tiene un par de billetes de 100, empiezan a fluir las cosas. Y ahí es donde se genera la corrupción. Y es penoso porque esos funcionarios que están ahí y que se prestan para la corrupción, yo voy a la raíz del asunto. ¿Cuándo alguien es corrupto? Alguien es corrupto cuando es un mediocre que no puede salir adelante con sus propias capacidades. Y por eso recurre a la corrupción para compensar esas deficiencias. Le hago un punto a lo que usted dice. El funcionario es mediocre. Lastimosamente, hay muchos funcionarios de buena calidad. Lo malo es que se dan los puestos políticos. O sea, usted va, sí, usted va al Seguro Social, a lo que es administrativo, hay muchos funcionarios que a uno lo tratan de una manera despectiva. Y yo he confrontado, yo le he dicho, usted en la empresa privada no dura 2 días, porque no tienen esa mística, ese deseo de brindar un buen servicio, porque uno va a pedir un servicio que no es gratis, porque uno paga. Entonces parece que el funcionario público se siente respaldado por los sindicatos y todo, es porque llegó por una cuota política, pues, y eso es lo malo, discúlpeme que le diga esto, eso es lo malo cuando estamos en campaña, somos candidatos y viene el grupo de gente que nos está colaborando y nos dice, pero ya me tienes que dar chance. Tomando en cuenta que el alcalde, el prefecto, el concejal no va a generar puestos de trabajo. Ustedes como candidatos lo que van es a administrar la cosa pública y los recursos que sean bien canalizados. Bueno, la única institución que sí genera fuentes de trabajo es Prefectura del Oro. Ventajosamente porque tenemos esa competencia de desarrollo productivo, como dice aquí el compañero.
¿Cuál es la diferencia cuando nosotros entramos dentro de una dinámica de campaña? Primero, nosotros sí sabemos y analizamos que el peor acto de corrupción que puede haber es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Porque desde ahí empieza la baja de calidad en los servicios del Estado, una. Y dos, cuando nosotros vamos a una prefectura, no vamos a repartir puestos. Vamos a generar fuentes de empleo y todos los que caminan con nosotros, inclusive gente que no votó por Esteban Quirola, nos decía, y hay dos recuerdos muy bonitos que yo tengo. Una persona decía, economista, yo no voté por usted y hoy tengo empleo gracias a usted. Y si tengo que volver a votar, yo seguro votaré por usted. Y otra persona que entró para trabajar a Prefectura del Oro y me decía, mire, yo estoy agradecido con el prefecto que a mí me trajo a trabajar aquí. Y yo estaré agradecido toda la vida. Pero si yo tengo que volver a votar, yo voy a votar por usted. Porque a mí me trajeron a trabajar aquí, pero es una cosa totalmente distinta cómo yo veo la administración que usted ha tenido, los niveles de eficiencia, cómo trata a los empleados. Usted hoy va a prefectura y hay gente maltratada, gente triste, gente que no valora su trabajo, gente que cuando habla de la institución no se ve ese fervor que nuestra gente sentía de ser parte de la institución, porque es una institución que los respaldaba, personas que eran capacitadas permanentemente. Nosotros nos dedicamos 5 años a capacitar al personal justamente para que no pase cosas como las que usted mencionaba, que de repente alguien iba y le decía, oiga, quiero hacer un trámite, por ejemplo, de un tema ambiental, y el otro decía, no sé cómo se hace. No. Ellos, si no era parte de nuestra competencia, por lo menos tenías en prefectura alguien que te podía guiar a que tú consigas esa documentación. Y eso para mí siempre fue un gusto, poderles decir que nosotros apoyamos a todos los funcionarios, inclusive muchos de ellos alcanzaron maestría, y una de las condiciones que nosotros poníamos para que alguien trabaje en Prefectura del Oro era que si no tenía título, esté inscrito en la universidad y se esté formando para alcanzar un título. En la gestión en 2014-2019, Esteban Quirola, mi prefecto. En la gestión 23-27, creo, ¿no? ¿Con qué los vamos a traer a los nuevo eslogan. Nuestro prefecto. Mira, siempre todo eso nace de algo, ¿no? Entonces, cuando eso nace justamente aquí en La Cuca, con una señora que decía, nosotros aquí antes estábamos abandonados, hasta que llegó mi prefecto, dice, este es mi prefecto porque este me dio los tractores, nos daba. Y ahí nace mi prefecto, justamente nace aquí en La Cuca, y mucha gente, eso se empezó como a regar y decían, mi prefecto. Y otra cosa, era porque la gente no se identifica con el prefecto cuando no lo ve, pues. Cuando el prefecto pasa metido en una oficina o pasa vagando, la gente no lo distingue. Sin embargo, a mí siempre me veían por todos lados y decía, ve, ese es mi prefecto. O sea, ese lema recorrió el oro. Ese lema recorrió el oro, pero no nace de un eslogan político, nace de la naturaleza de un sentimiento social. Exactamente. Ahora hemos... Una expresión popular muy bonita y sencilla y simple, ¿no? Y en esta vez... Muy propia, digamos. En esta vez hemos escuchado dos cosas que nos han agradado. Una de ellas es que la gente asiente y que nadie lo niega. A usted le robaron las elecciones. Por eso ahora hay que dar un contragolpe. Hay un sentimiento de revancha, como quien dice, de sacarse la pica de que no se haya respetado la voluntad popular. Y la otra es que... Me habla de las elecciones pasadas. De las actuales. De las actuales. Y también otras personas que dicen que nos ha pasado en dos tonos, ¿no? Dice, Quirola, vuelve. Como diciendo, vuelve a la prefectura porque extrañamos las obras, extrañamos las carreteras, extrañamos la atención y extrañamos que haya un prefecto. Usted ahora quiere algo de la institución, tiene que recurrir al sobrino, al asesor, al director, pero no encuentra la autoridad. Nosotros teníamos audiencias públicas en las que usted iba sin ninguna palanca, sin ninguna nada. Primer jueves de cada mes,
yo estaba sentado ahí primerito a las 8 de la mañana recibiendo a la gente para atenderlas con mucho gusto. Yo voy a recoger la votación de 2014, 52% y se quedó corto el señor Mongo. ¿Se conserva ese 52? Verá que dejo sin efecto la etapa del señor actual. Mira, mantener una votación cuando estás en el poder es muy difícil. Hay un desgaste. Porque existe un desgaste, y un desgaste que es natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que una señora se me acerca en una audiencia pública y me dice que quiere que yo me haga cargo de los pañales de la hija. Que yo me haga cargo de mantenerla a ella y a su hija porque el esposo se había ido. Yo le digo, señora, yo tengo 2 hijas, yo mantengo a mis 2 hijas, ayudo al más de 500.000 de habitantes de nuestra provincia, imagínense, pero yo hacerme cargo de ese tema no es algo que me es posible. La señora se puso brava, se resintió, que usted tiene que ayudarme socialmente. Yo la mandé a Patronato para que Patronato la ayude y busque alguna manera de conseguirle un empleo. No quiero empleo, quiero que me mantenga. Entonces, la señora nunca comprendió y eso te lleva a un desgaste de que ella te hará contracampaña toda la vida porque ella piensa... El efecto multiplicador. Ella piensa que yo tengo la obligación de mantener a su hija y esa no es la función de un prefecto. Por ejemplo, paternalismo extremo. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, un señor quería que le hagan un puente que valía algo así como $50 millones. Señor, yo no puedo gastarme la plata de toda la institución, perdón, en un puente. Que yo quiero. Bueno, fuimos al lugar, hicimos la inspección y nos dimos cuenta que haciendo un badén que costó $8.000, funcionaba igual que el puente. Hicimos el badén. Todo el mundo nos agradeció, pero el señor no, porque él quería el puente de 52 millones. Bien, entrando un poquito más en política por el tiempo, ¿cómo se están armando los cuadros ya para la provincia? ¿Tienen ya candidatos a la alcaldía? Tenemos candidatos definidos en varios lugares. Por ejemplo, le puedo decir que ¿puede darnos nombres? En Pasaje vamos con Toño Jara. Le puedo decir que en Arenillas, confirmado, volvemos con la dupla con John César Cherres. En Zaruma está Diego Ordóñez, el bárbaro. En Portobelo vamos con Jorge Maldonado. En Piñas vamos con Tere Feijó. En Atahualpa vamos con Exar Quesada. Bueno, y así en varios. En Machala no hemos definido todavía el tema. En Machala hay un tema muy particular, ¿no? Hay mucha gente que está con Esteban Quirola que me dice, oye, mi candidato es este. Y yo le digo, bueno, está bien, ese es tu candidato a alcalde, pero yo soy candidato a prefecto, no compito ahí. Y de repente me dicen, no, pero es que yo quiero que vuelva no sé quién, pero yo estoy con Quirola. Y no, nosotros no queremos ninguno de esos, sino que queremos uno nuevo, pero estoy con Esteban Quirola. Entonces hay una particularidad de que los votos de los que tienen posibilidades de ser alcaldes tienen una división, ¿no? Hay como 20 candidatos, precandidatos, no hablemos de candidatos. Sí, pero yo creo que hay 3 que tienen oportunidad, o sea que podrían estar dentro de los más opcionados. Vacas, y en esos 3, González. y en esos 3 o 4, el porcentaje de gente que está con Quirola más o menos está entre el 30 y el 60%. Entonces, cuando tú tienes un candidato que te da a ti el 30% y tú te vas con el otro candidato, es como cuando tú dices que los barcelonistas voten por mí, pierden los votos de los melexistas, o que los emelexistas voten por mí, pierden los votos de los barcelonistas. Y no es un tema de un cálculo político, es un tema de que cuando tú sales a pedir el voto por alguien, tú tienes que sentir que realmente crees en esa persona, que compartes los ideales con esa persona. Cuando yo hablo aquí en Arenillas de John César Cherres, yo hablo con alguien que no tengo que contarles, pues la gente pisa, camina y rueda sobre las obras de Esteban Quirola y John César Cherres todos los días en Arenillas. Y yo te puedo pedir el voto por Esteban Quirola y por John sin ningún problema. Pero imagínate, si hubiera sido un alcalde que tiene las calles puros huecos, que nunca hizo nada, que no arregló el problema de la basura, que no hizo obras, que encima fue sinvergüenza, ¿cómo yo voy a ir y pedir el voto por alguien así? Tiene que haber alguna afinidad. Y esa afinidad es lo que realmente a mí me lleva, porque
más allá de que tenga posibilidades o no de ganar el alcalde de mi predilección en Machala, para mí tiene que ser una persona íntegramente impecable. Y eso es lo que el movimiento también busca, que sea alguien que cuando ejecutivamente esté en el municipio, haga las cosas como se deben de hacer. Le estoy preguntando nombres porque usted fue muy claro y deben hacer así los políticos, ¿no? Si yo quiero ser candidato, digo, sí, yo voy a ser candidato. No porque a veces uno entrevista, no sé, déjame ver, se está analizando, ¿no? Como usted pues dijo. ya el economista dejó Sí, claro. es que debe ser así, pues. Si me pongo a una precampaña, me pongo a hacer campeonato, un ratito le doy la palabra, me pongo a hacer campeonato, regalo que me sé, porque quiero hacer algo, ¿no es cierto? Y si yo le pregunto, lo entrevisto, ¿tú quieres ser candidato? No, es que déjame ver, qué dirán las bases, no, tenemos que ser frontales. De frente, sí. De frente. Yo le decía que en Machala hay como 20 candidatos y usted me habla que hay 4 opcionados. Entre mis amigos hablamos de un señor González que según las encuestas tiene el 63%. Edu Hunter. Tiene el 63% Eduardo de González. aceptación, Eduardo González. Entonces yo le digo, entre mí, ya no, ¿para qué más candidato? Si ya él va a ser el nuevo. Mira, yo conozco a Eduardo y yo vi unas mediciones de Eduardo. Las mediciones de Eduardo lo que tienen es que tiene muy poquita resistencia. Pero cuando tú tienes poquita resistencia, tienes que contrastarlo con el nivel de conocimiento. Y el problema que él tiene es que mucha gente conoce a Edu Hunter, y no conoce quién es Eduardo González. Y ahí el problema de ellos va a ser empatar a Eduardo González con Edu Hunter. Ahí hay un problema de identidad, pero también hay un problema de conocimiento. Y cuando llevas a traslapar las dos cosas, si haces una campaña, ya estoy hablándote desde el punto de marketing político, no como Esteban Quiroga o como político, sino desde el punto de vista de marketing político, esa persona sí tiene oportunidades. Tiene muchas oportunidades de poder lograr una alcaldía, pero tiene que hacer una campaña muy particular, aumentar su nivel de conocimiento y como tiene poca resistencia, podría tener éxito, porque contra los que compiten, en cambio, tienen una resistencia más alta. El potencial de ellos es inferior, pero al tener mayor nivel de conocimiento, en proporcionalidad, tienen más oportunidades. Lo que usted dice pasó aquí en Arenillas, pues. Aquí hubo un amigo pues, que se fue de candidato a concejal y él se llama Andrés, y más lo conoce como la petaca. Todo el mundo miraba la papeleta, petaca. No va a aparecer así. No va a aparecer. Bueno, y Esteban Quiroga, las encuestas, ¿qué dicen? Las encuestas nos dan oportunidades. Las encuestas hablan de 2 candidatos a la prefectura, que es el actual prefecto y el anterior prefecto. Esos son los números reales. Hay en cantones donde yo gano 2-1, hay otros cantones en los que empatamos, hay otros cantones en los que nos ganan, pero esto todavía ni siquiera empieza. Claro que sí. Pero ya ese es un fundamento que tiene Esteban, Sí, ¿no? la gente va a comparar, ¿no? La gente va a comparar, va a decir, a ver, yo a Quiroga lo veía trabajando todos los días. ¿Cuántos días lo ves trabajando esta otra persona? Yo a Quiroga lo veo caminando vigorosamente, permanentemente en los lugares. ¿Cuántas veces tú lo ves caminando a este otro señor? Nosotros hicimos esta y esta carretera real. Oiga, el votante se queja que no lo ve. Una vez que lo elige se desaparece del escenario. Eso conmigo nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Fíjate, cuando nosotros ganamos las elecciones, veníamos aquí en Arenillas, yo me acuerdo que yo aquí en Arenillas y en las juntas parroquiales también, yo estuve en la sesión solemne, estuve en los pregones, estuve en las elecciones de reina, estuve en todos los desfiles cívicos militares, estuve en los temas sociales, hasta el Día del Niño estuvimos aquí nosotros festejando en Arenillas. Y ojo, no es que solamente lo hicimos aquí en Arenillas, lo hicimos en todos los cantones. A mí sí la gente no me puede decir nunca solamente ha venido por época de elecciones, porque hasta por venirnos a comer un seco de chivo ahí en Jumón, hemos estado por aquí. Es que el candidato tiene que estar en contacto con la gente y la autoridad más aún, ¿no es cierto?, para empoderarse de los problemas que... Claro, pero tiene que estar cuando es candidato y cuando ya es no funcionario. Pues. Claro, sí, así debe ser. No que cuando ya ganan las elecciones Eso no ocurre se cierran en las oficinas
Y uno los llama por teléfono, ni sé quién será Ahora, quien y no le porque está aquí el economista mire, con mire, nosotros. y mire, yo sí, mire, aquí sí la población dice sí. A Esteban Quirola era Siempre. común encontrarlo por aquí en Siempre, Arenilla. y si nos invitaban a jugar pelota también. Inclusive por ahí publicaron una vez una foto que yo me estaba bañando en el río Santa Marianita con mis hijas. Y estaba ahí con la gente disfrutando. Alguien por ahí tenía una parrillita, comimos en la parrillita. Y esa era mi naturaleza, ¿no? Aquí en el Blanco también alguna vez nos vinimos a bañar en el Blanco. En Tahuín una vez fuimos a hacer unas pruebas de buceo con unos amigos. Yo siempre he estado permanentemente. Usted ha recorrido la provincia y esperemos que si le favorece el voto popular en las próximas elecciones, 2023, se acuerde pues de los lugares que usted ha visitado, porque Arenilla y nosotros aquí siempre hacemos esa crítica de que Arenilla es un cantón amplio, grande, con recursos naturales, para hacerlo un atractivo turístico a nivel nacional. Como usted dice, tenemos la Cordillera del Blanco, la represa Tahuín, donde se puede hacer regata, tenemos la Puerto La Pitaya, tenemos el bosque seco aquí en la vía Huaquillas, pero como dijo mi amigo Dani, faltan las vías, faltan las carreteras para poder desarrollar la productividad de estos sectores y generar el empleo que el candidato debe ofrecerle. Mire, nosotros le pedimos a Senagua, le pedimos la competencia de Tahuín. Y nosotros ya teníamos los tractores, los estudios, todo listo para que todo el filo de Tahuín tenga una vía permanentemente lastrada y carrozable. Y en cada lugar se hacían distintos puntos para que la gente pueda ir a disfrutar de esto. Inclusive se compró un parque inflable que ustedes lo pueden haber visto en Bajo Alto y que lo tuvieron también aquí, Larry Vite lo usó aquí en la Laguna de la Dama, que está cerca de la Tembladera, o es parte de este conjunto de la Tembladera. Y eso se compró para hacer en Tahuín un gran parque inflable y que la gente pueda ir a bañarse. Y de hecho se habló con una compañía que, si no me equivoco, es alemana, que se llama Torquido, que ellos estaban dispuestos a entregarnos unos motores eléctricos para que se empiece a practicar esquí acuático, y se iba a montar un riel, eso es como un andarivel, que en ese andarivel la gente podía engancharse y iba esquiando sin necesidad de que exista ningún motor fuera de borda dentro de Tahuín. Todo eso estaba listo para desarrollarse. Sin embargo, Humberto Cholango me ofreció y me dijo, no era Humberto Cholango, era el que fue director de Senagua. Sí, Humberto Cholango. Sí. Y me ofreció y me dijo: Esteban, me parece muy bien, ayuden. Fui una vez, fui a la EPA, firmé, busqué, no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto. Después supe que alguien dijo: no le den eso a Quirola. Y ahora que está de prefecto, tampoco ha permitido que sea de la prefectura. Pero quedaría bien que retome esa iniciativa. No, que Sí, eso es algo que quedó dentro de... Parte de lo que está diciendo el economista consta en el proyecto. El Sí. caso de la vía en el anillo del Vaso. Así es. Sí. Y múltiples proyectos, ¿no? Y lo que le quiero decir, que hace un ratito se me pasó por alto, es que nosotros dejamos haciendo todo el plan de desarrollo vial. Y de las vías que estaban proyectadas y que tenían que haber sido atendidas en el plan de desarrollo provincial, no se ha atendido ni el 2% de las que debieron ser atendidas en el plan de desarrollo provincial. Los temas turísticos tampoco han sido atendidos. Los temas de desarrollo productivo, cero. ¿Cuántos canales de riegos nuevos se han hecho en esta administración? Cero. Nosotros hicimos 54. Nada genera más ingresos ni fuentes de empleo que el agua. Genera producción. Así es. Bien. Un agradecimiento, economista, por habernos permitido dialogar con usted esta tarde, haber escuchado cuál ha sido su trabajo cuando fue prefecto y las aspiraciones que tiene para su nueva candidatura. Sus últimas palabras a nuestra audiencia aquí en la Cantón Arenillas. Bueno, siempre mis palabras para Arenillas son palabras de afecto, de cariño
a la gente de Arenillas y decirles que cuentan siempre conmigo, como siempre han contado, y que vamos a volver a la prefectura para trabajar junto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. Un agradecimiento a nuestros televidentes por habernos permitido ingresar una vez más a sus hogares. Dagny. Para recordarle a nuestra audiencia que el día jueves, después del noticiero de la noche, estamos haciendo la réplica de este programa. Y reiterarle al señor economista Esteban Quirola por haber estado con nosotros en esta tarde. Y claro que sí, próximamente seguramente lo vamos a tener cuando ya esté oficializada la candidatura. Con mucho gusto. Porque va a haber la necesidad de conocer ahora sí, a ciencia cierta, cuál mismo es los ejes que se van las directrices que se van a poner en vigencia en el plan de trabajo económico. Muchas gracias una vez más. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.